Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de MyInvestor sobre planes de pensiones, en el que queremos analizar un poco si siguen teniendo atractivo estos productos a pesar de todos estos vaivenes que está habiendo en cuanto a su regulación y su fiscalidad. Explicaremos un poco en qué consisten y veremos un poco pues, el papel que pueden jugar dentro de nuestras carteras. En el webinar de hoy vamos a contar con Ignacio Jiménez, que es el subdirector del área de planificación financiera de Adbank. Ignacio, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes. Muy buenas Aquí tardes. viendo a ver qué contamos sobre planes de pensiones, que yo creo que cada vez queda menos cosas que hacer, pero muchas cosas que contar, esa es la verdad. Así es que a Sí, ver si, sí, a ver si hoy damos un poco de luz. efectivamente, porque además, aunque no haya tantas novedades que se puedan contar con respecto a este producto, nosotros sí que nos damos cuenta a través de otros webinars, de las consultas que nos hacen muchos ahorradores a través del consultorio, de Hello My Investor, preguntas que nos llegan a través de redes sociales y demás, que aún quedan muchas dudas con respecto a este producto. La gente pues tiene algunas lagunas con respecto a su funcionamiento. También hay muchos mitos, muchas falsas creencias sobre los planes de pensiones y también pues es bueno recordar un poco en qué consisten verdaderamente los planes de pensiones para desmontar todos estos mitos y tener, bueno, pues claras las ideas y poder tomar una decisión de inversión fundamentada. Bueno, pues simplemente comentaros que el webinar de hoy consistirá en una primera presentación muy divulgativa, porque el propósito de los webinars de MyInvestor siempre es que todos aquellos que tengáis interés en el tema pues podáis aprender un poco, tanto aquellos que tenéis conocimientos muy básicos, como aquellos que a lo mejor los tenéis un poco más avanzados, con lo cual siempre intentamos partir desde abajo para que podáis un poco construir a partir de ahí. De modo que empezamos con una primera presentación pues sobre el producto, sobre lo que son los planes de pensiones y un poco el atractivo que tienen para el ahorrador, incluso en el contexto actual y el nuevo contexto fiscal al que nos encaminamos. Después de esto le haremos algunas preguntas a nuestro experto, a Ignacio, que como buen experto en planificación financiera y también en fiscalidad, pues nos podrá aclarar algunas dudas con respecto al funcionamiento de los planes y el atractivo que tienen. Y finalmente, pues entráis vosotros en juego y podréis hacernos las preguntas que queráis, siempre a través del chat, como solemos hacer siempre. Si a lo largo de la presentación se os van ocurriendo las dudas, por supuesto las podéis ir dejando en el chat, que nosotros las leeremos al final. Así que si os parece, comenzamos con la presentación. Ignacio, te voy a pedir un favor y es que te voy a preguntar si efectivamente pasa de una diapositiva a la siguiente el PowerPoint, porque en la última ocasión se quedó como atrapado en la misma diapositiva y así pues me dice si no vaya a ser que nos ocurra Vale, lo mismo. perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bien, pues como os decía, la idea de hoy es hablar de los pros y contras que presentan los planes de pensiones y analizar si siguen mereciendo la pena como producto de ahorro y de inversión. Esta pregunta de si siguen mereciendo la pena nos la planteamos porque también nos han planteado muchos clientes y hay quien piensa que son productos que han perdido el atractivo. Bueno, pues queremos ver si efectivamente esto es así o hasta qué punto es así a través de esta presentación y de la charla de hoy. Vale, pues los ponentes seríamos Ignacio Jiménez, que es el subdirector de planificación patrimonial de Adbank, y yo misma. ¿Ha pasado la diapositiva, Pues Ignacio? no ha pasado, No ha pasado. no está ni en modo presentación ni ha pasado la diapositiva, porque he visto que has pasado Vaya ya por la Dios. segunda, pero no. Vamos a, entonces, no sé por qué pasa esto. La reunión, me preguntan en el chat a todo esto, ¿cuánto dura el webinar? Los webinars suelen durar 1 hora, hora y cuarto. De todos modos, a aquellos que os tengáis que ir antes o que no podáis atender la reunión en su totalidad, os recuerdo que la grabación la colgaremos mañana en el blog de MyInvestor, tanto en formato vídeo como en formato podcast. O sea que si en cualquier momento necesitáis desconectar o no podéis quedaros hasta el final, no os preocupéis porque tenéis la grabación a partir de mañana. Incluso si nos dejáis las preguntas en el chat, pues a lo mejor las podemos contestar y mañana cuando veáis la grabación, pues mira, las veis ahí ya contestadas. Bueno, lo voy a intentar otra vez, a ver si ahora tengo más suerte. A ver.
Vale, ahora se ve la página de ponentes, ¿verdad, Ignacio? Sí, ahora se ve la página de ponentes en formato presentación. Ah, fenomenal. Y mira, si paso... Espera. No. No sé, a mí tampoco se me pasa, espera. Ahora sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, si hay cualquier problema o incidencia, por favor avísame, Ignacio, o cualquiera de los asistentes, pues me lo comentáis a través del chat y vemos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, como os decía, queremos hacer una primera presentación sobre el producto para explicarlo bien y que tengamos todos claro en qué consiste. Veremos qué es un plan de pensiones, veremos qué pros y contras presentan los planes de pensiones, la fiscalidad que tienen actualmente, así como la que muy posiblemente tengan a partir del 1 de enero del próximo año, las comisiones de los planes de pensiones, los distintos tipos de planes de pensiones que existen, atendiendo a diferentes criterios de clasificación, y luego la importancia de seleccionar un plan de pensiones, que es quizá ahí, en la dificultad de elegir el plan de pensiones más adecuado, donde muchas personas pues, han llegado a conclusiones equivocadas, como que a lo mejor no son productos rentables o no son tan rentables como los fondos de inversión, o que tienen más riesgo o menos riesgo. Muchas veces hay un problema de selección de producto, por eso también queremos dar una pincelada con respecto a este tema. Y finalmente, pues nos reservamos la última diapositiva para comentaros los planes de pensiones que tenemos en nuestra plataforma, en MyInvestor, que ya sabéis que tenemos a vuestra disposición una plataforma de arquitectura abierta con todo tipo de planes de pensiones de diferentes gestoras, tanto grandes como pequeñas boutiques. Bien, pues comenzamos por el concepto principal, que es ¿qué es un plan de pensiones? Bueno, pues ante todo es un instrumento de inversión, pero no es un instrumento de inversión cualquiera, es un instrumento de inversión colectiva, lo que quiere decir que es un instrumento en el que muchos ahorradores hacen causa común para acceder a determinados activos con una determinada estrategia. Esto de la inversión colectiva tiene sus ventajas, tanto en los planes de pensiones como en los fondos de inversión, que también son instrumentos de inversión colectiva, porque gracias a esta inversión colectiva pues podemos pagar a una gestora profesional para que nos gestione ese dinero y además podemos acceder a diferentes activos o estrategias que si quisiéramos invertir a título particular pues no podríamos. Además, son instrumentos, los planes de pensiones, con vocación a largo plazo y que más concretamente tienen como objetivo el ahorro de cara a la jubilación. Este es el objetivo principal de los planes de pensiones. Y la característica principal que tienen los planes de pensiones es que cuentan con ventajas fiscales muy importantes. Un poco atendiendo precisamente a ese espíritu de ser un instrumento de ahorro de cara a la jubilación, aunque también tienen muy importantes restricciones de liquidez. Un poco la principal ventaja y el principal inconveniente de los planes de pensiones versus otros productos, como por ejemplo los fondos de inversión. Entonces, ¿a qué nos referimos con restricciones de liquidez? Pues que no vas a poder retirar el dinero de un plan de pensiones hasta que te jubiles o bien hasta que se den algunos de los supuestos que están contemplados en la ley. Entre ellos, incapacidad, fallecimiento, dependencia, enfermedad grave, desempleo o bien que hayan transcurrido al menos 10 años desde que has realizado tus aportaciones al plan de pensiones, siempre que estas aportaciones se hayan realizado a partir de enero de 2015. Luego, los planes de pensiones se diferencian de los fondos de inversión en que están regulados y supervisados por un ente distinto. En el caso de los fondos de inversión, pues tendríamos a la CNMV, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en este caso los planes de pensiones están regulados y supervisados también por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Y muchos habréis oído o leído sobre planes de pensiones y sobre fondos de pensiones. Y quizá hasta algunos de vosotros podréis pensar que son conceptos sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. Os contamos la diferencia entre un plan de pensiones y un fondo de pensiones. Los fondos de pensiones son parecidos a los fondos de inversión. De hecho, al igual que los fondos, no tienen ningún tipo de personalidad jurídica. Entonces, el objetivo de los fondos de pensiones es actuar como instrumento de inversión de los planes de pensiones. Es decir, tú inviertes en un plan de pensiones, pero este plan de pensiones a su vez utiliza como instrumento de inversión un fondo. De modo que los fondos se podría decir que dan servicio a los planes de pensiones. Lo habitual es que den servicio a varios planes de pensiones, pero pueden dar servicio a un solo plan de pensiones. Dicho también de otra manera, como os pongo aquí a la derecha de la diapositiva, los planes de pensiones se adscriben
a fondos de pensiones, se canalizan, se encauzan hacia fondos de pensiones, que son los verdaderos vehículos de inversión en los cuales se integran las aportaciones y los recursos de los planes. Veamos ahora los pros y contras que presentan estos productos, ¿no? Que presentan los planes de pensiones. En el lado de los pros, como os comentaba en un principio, el más importante es la ventaja fiscal. ¿Cuál es esta ventaja? Pues bien, el partícipe se puede deducir hasta 2.000 euros de su declaración del IRPF, de su declaración de la renta, y además puede traspasar la inversión de un producto a otro sin necesidad de tributar. Estos 2.000 euros, esta cuantía, es muy posible que a partir del 1 de enero se reduzca a 1.500 euros, según el nuevo proyecto de ley de presupuestos. Otra de las ventajas de los planes de pensiones, atendiendo un poco a lo que os comentaba de que son instrumentos de inversión colectiva, es que bueno, pues se puede pagar a un gestor profesional para que los gestione, de modo que frente a una inversión directa aportan este plus de profesionalidad, ¿no? Tienes pues un gestor profesional que con la optimización de costes que supone una economía de escala puedes acceder a determinadas inversiones que si no a título individual pues no podrías acceder y demás. Y luego la seguridad. El patrimonio de los planes de pensiones está segregado del balance del banco, al igual que sucede con los fondos de inversión, y además no se puede embargar. ¿Cuáles son los contras? Pues como os comentaba al inicio, el contra más importante es la falta de liquidez o la liquidez más reducida en comparación con otros productos de inversión. Porque, como os comentaba, no vas a poder recuperar el dinero hasta que te den alguno de los supuestos contemplados en la ley, el principal de los cuales es la jubilación, porque el propósito de estos productos, la razón de ser de los planes de pensiones es el ahorro para la jubilación. Pero bueno, también si se dan otra serie de circunstancias, pues también estaría permitido el rescate, como lo que os decía, de la enfermedad, del desempleo, la incapacidad, el fallecimiento del partícipe, etcétera. Y luego, según la reciente regulación, siempre también se pueden rescatar los planes de pensiones una vez han transcurrido 10 años desde la primera aportación a partir de las realizadas en 2015. Otro de los contras es que la oferta de planes de pensiones es algo más limitada que la de los fondos de inversión, porque en este caso la oferta de planes de pensiones está integrada solo por los productos de gestoras nacionales. Los planes de pensiones tienen que estar gestionados por gestoras españolas, por gestoras nacionales en España, mientras que en nuestro país puedes acceder a fondos de inversión gestionados por gestoras extranjeras, con lo cual, dado que en fondos puedes invertir en fondos tanto de gestoras nacionales como extranjeras, la oferta de producto es mucho más amplia. En cambio, en el caso de los planes de pensiones, bueno, pues es más reducida. ¿Quiere esto decir que no hay planes de pensiones interesantes en los que invertir? Pues no, no necesariamente. O sea, de hecho, la oferta de planes de pensiones, pese a ser más reducida que la de los fondos, sigue siendo bastante amplia. Sobre todo en los últimos años se ha enriquecido mucho pues, con fondos boutique, o sea, con planes de pensiones de gestoras boutique, con planes de pensiones indexados. Los propios planes de pensiones de las grandes gestoras nacionales pues, han diversificado y han ampliado sus estrategias. De modo que bueno, pues es una oferta más limitada, lo que no quiere decir que sea un hándicap como tal. Vale, veo que vais dejando ya algunas preguntas en el chat. Como os comentaba, las leeremos al final, pero perfecto. A medida que os vayan surgiendo las dudas, no hay problema con que nos las vayáis dejando. A ver si puedo pasar la página. Bien, fiscalidad de los planes de pensiones. Como os decía, esta es la principal ventaja que tienen. Consiste en que puedes invertir hasta un máximo de 2.000 euros en planes de pensiones cada año, siempre que esta cifra no supere el 30% de tus rentas del trabajo y actividades económicas, y te desgravas esta cantidad en tu declaración de la renta. Es decir, es como si no hubieras ganado ese dinero este año y tributas pues, por el resto del dinero que hayas ganado, menos esta cantidad que es la que has invertido en el plan de pensiones. ¿Quiere esto decir que el dinero que inviertes en un plan de pensiones no paga impuestos nunca? ¿No tributas por él nunca? No, no tributas por él en la declaración de la renta de este año, sino en la declaración de la renta del año en el que vayas a rescatar el plan, que como sabes, solamente lo podrás rescatar o bien cuando te jubiles o bien cuando se den algunas de las circunstancias contempladas en la ley. ¿Qué pasa? Que si
rescatas el plan una vez te has jubilado, que es lo normal, lo más común, lo habitual es que una vez te has jubilado, tu tipo sea más bajo que el que tienes actualmente. Es decir, el porcentaje de tus ingresos que le pagas a Hacienda en concepto de impuestos es un porcentaje más reducido cuando te jubilas, porque tus ingresos son más bajos que cuando estás en el apogeo de tu carrera laboral y tienes el sueldo completo. Lo normal es que una vez te has jubilado, pues que estás cobrando una renta del Estado o lo que sea, pues tus ingresos son más bajos y el porcentaje de tus ingresos que tienes que pagar, por tanto, como va en consonancia, tu tipo marginal, tu tipo efectivo, también es más reducido. De modo que ya solamente por el hecho de que tributes una vez te has jubilado y no ahora, ahí ya tienes una ventaja. O sea, a lo mejor ahora tributarías al, qué sé yo, pues al 35 y cuando te jubiles, pues igual tributas al 19. Ahí ya tendrías una ventaja. Pero es que además hay otra ventaja fiscalmente hablando muy importante en la que no suele caer todo el mundo, que es la ventaja que supone el mero hecho de retrasar el pago de los impuestos. Ya que ese dinero que no estamos pagando a la Hacienda de momento, se lo vamos a pagar cuando nos jubilemos, cuando rescatemos el plan, pues ese dinero, mientras no se lo estamos pagando a Hacienda, todos los años, incluso décadas que falten hasta que tengamos que pagárselo a Hacienda, ese dinero está trabajando para nosotros, está generando intereses para nosotros o si lo invertimos, las posibles plusvalías generadas van a nuestro favor, está trabajando para nosotros y no para Hacienda. De modo que incluso si el tipo marginal que tuviéramos cuando nos jubilásemos fuese exactamente el mismo que tenemos ahora, incluso en ese caso, pues podría merecer la pena por el hecho de que ese dinero está, gracias además al interés compuesto que hace ese efecto multiplicador, ese efecto bola de nieve, pues toda esa rentabilidad que conseguimos con ese dinero pues va a nuestro favor y está generando rentabilidad para nosotros. Por ejemplo, estos 2.000 euros que podemos invertir como máximo al año, si tributamos por ellos, imaginaos, pues al 30%, pues unos 600 euros que tendríamos que pagarle a Hacienda. Pues esos 600 euros se los podemos pagar ahora o se los podemos pagar dentro de 30 años. Pero si se los pagamos dentro de 30 años, esos 600 euros estarían generando rentabilidad para nosotros durante esos 30 años. Que luego llega el momento de pagar a Hacienda y se los tenemos que dar, suponiendo que el tipo marginal fuera el mismo, bueno, pues se los damos e incluso tendremos que tributar por las plusvalías generadas, por supuesto, pero ya han sido plusvalías que han sido generadas a nuestro favor, no dinero que ha estado en el bolsillo de Hacienda generando plusvalías para Hacienda. Y este retraso en el pago de los impuestos es muy importante, es una ventaja muy importante que tiene la fiscalidad de los planes. Entonces, esta es la descripción un poco de la fiscalidad de los planes y de la ventaja que suponen los planes. Veamos ahora qué es lo que va a pasar a partir de, bueno, qué es lo que podría pasar a partir del 1 de enero con el proyecto de ley de presupuestos. Bueno, pues la situación sería más o menos la misma que os acabo de describir, solo que el máximo permitido para invertir en planes de pensiones y, por tanto, para desgravarte de tu declaración de IRPF sería de 1.500 euros. Pasaríamos de un listón de 2.000 euros a un listón máximo de 1.500. Es decir, se te permite invertir menos dinero en planes de pensiones. A cambio, aumenta el límite para aportar a un plan de empresa. Ya sabéis que tenéis los planes de pensiones individuales, pero también los planes de empresa. Y ambos son compatibles. Bueno, pues se reduce el máximo que puedes invertir en un plan de pensiones individual, pero se ampliaría a partir del 1 de enero desde los 8.000 hasta los 8.500 euros lo que puedes aportar a un plan de pensiones de empresa. Y entre ambos conceptos, la aportación máxima total se mantendría en los 10.000 euros. Dicho de otro modo, el Gobierno quiere dar más peso, más importancia, incentivar más la inversión en planes de empresa que en planes de pensiones individuales. Eso sí, el resto quedaría igual, la tributación cuando te jubiles seguirá siendo la que tengas a tu tipo del IRPF en ese momento e igualmente, otra de las ventajas más importantes de los planes, que es el traspaso sin tributación, eso se mantendría exactamente igual. Básicamente es este listón de estos máximos que puedes invertir en una cosa o en otra, lo único que cambiaría a partir del 1 de enero. Veamos ahora el tema de las comisiones. El tema de las comisiones es importante porque existe, como os comentaba en un principio, existen falsas creencias, mitos
erróneos en torno a los planes de pensiones. Y uno de ellos es que son caros o que son productos más caros que otros, ¿no? Más caros que los fondos de inversión, etcétera. Y aquí pues, os queríamos explicar un poco cuáles son las comisiones que cobran los planes para que os deis cuenta de que no tiene por qué ser así. Los planes de pensiones tienen tasado legalmente cuál es el máximo que pueden cobrar en concepto de comisión de gestión y pueden cobrar hasta el 1,5%. Que es el máximo, suponiendo que sea un plan de pensiones de bolsa. En cambio, un fondo de inversión te puede llegar a cobrar hasta un 2,25. O sea que ya el tope legal es más bajo en un plan de pensiones que en un fondo de inversión. ¿Por qué existe entonces esta falsa creencia de que los planes de pensiones son más caros que los fondos de inversión? Bueno, pues porque ha habido muchos productos dentro con la etiqueta de plan de pensiones, pues que a lo mejor no eran todo lo eficientes que deberían haber sido o no tenían las comisiones todo lo ajustadas que deberían, pues bueno, pues porque a lo mejor la entidad que los comercializaba disponía de una red comercial que los colocaba sin ningún tipo de problema y entonces pues en el momento que no había un incentivo para que ese plan fuera verdaderamente competitivo, pues no lo era y las comisiones pues no eran todo lo ajustadas que deberían. Ahora la situación es otra, porque ya hay entidades, ya hay neobancos, como es el caso de MyInvestor, que ofrecen arquitectura abierta en cuanto a planes de pensiones, con lo cual los clientes ya tienen la opción de elegir el plan de pensiones que quieran, ya empieza a haber competencia, porque ya el hecho de que tengas una comisión ajustada ya empieza a ser necesario para que el ahorrador invierta en tu plan de pensiones y de hecho, como os comentaba antes, hay planes de pensiones incluso indexados, con comisiones muy, muy reducidas, con lo cual esta idea de que los planes de pensiones son más caros pues ya no es así de facto y tampoco es así en cuanto a la norma, porque como veis, las comisiones que tienen previstas por ley pues son incluso con topes máximos más bajos que los de los fondos de inversión. Esto en cuanto a la comisión de gestión, que es el grueso de las comisiones que cobra un plan. También tenéis la de depositaría, que es un máximo de 0,20% anual y luego pues también recogen una serie de gastos corrientes en función de los activos en los que invierta el plan y otros gastos como los costes de auditoría y demás, que estos van un poco por economía de escala. Cuantos más años tiene el plan y más volumen va captando, pues más se va reduciendo. Pero bueno, siempre la parte más importante suele ser la de la comisión de gestión. Bien, y entramos ahora un poco en el tema de los diferentes tipos de planes de pensiones que existen, que se pueden clasificar en función de diferentes criterios y en función de cada uno de estos criterios, pues os contamos cuáles son las diferentes clases de pensiones que hay. Según quién constituya el plan, tendríamos los planes del sistema de empleo, los planes del sistema asociado y los planes del sistema individual. De los que estamos hablando hasta ahora son los planes individuales, los planes del sistema individual, que son los que promueve normalmente pues, una entidad financiera, un banco, una aseguradora, y son aquellos en los que los partícipes, los inversores, o cualquier persona física en realidad, pues puede contratar el plan y lo hace pues para su jubilación y demás. Un poco del producto del que estamos hablando ahora. Solo pueden ser planes, por cierto, de aportación definida. Pero también existen otros tipos de planes, como los planes del sistema de empleo, que son los que os comentaba antes que el gobierno quiere incentivar cada vez más, y son aquellos promovidos por empresas, los planes del sistema de empleo. En este caso, los partícipes del plan son los empleados de esa empresa. Y finalmente tendríamos los planes del sistema asociado, en los que el promotor es una asociación o un sindicato. Los partícipes serían los miembros o los afiliados de esa asociación o de ese sindicato. Otra manera que tendríamos para clasificar los planes sería en función de las obligaciones que estipule el plan. Entonces, ahí tendríamos los planes de aportación definida, de prestación definida y los planes de pensiones mixtos. Vamos a ver un poco en qué consiste esto. Los planes de aportación definida serían aquellos en los que las aportaciones que tienen que realizar los inversores, los partícipes, están ya predeterminadas, mientras que la prestación que reciben cuando se jubilan se cuantifica al producirse la jubilación, pues en función del ahorro que hayan hecho, de lo que se haya revalorizado, etc. Y luego tenemos los de prestación definida, que son un poco al revés. La cuantía de las prestaciones está predeterminada en términos absolutos o relativos, pues en cuanto al salario, la antigüedad, si es un plan de sistemas de empleo, etc. Y una vez establecida, se determinan las aportaciones necesarias. Cuánto tenemos que ahorrar para llegar a este objetivo. Y luego tenemos los planes de pensiones mixtos, que combinan aportaciones fijas y prestaciones definidas. Otra manera de clasificar los planes, pues según los activos en los que invierta, exactamente igual que en los fondos de inversión. En este sentido, os recordamos otro de los mitos que rodean a los planes de pensiones.
los planes de pensiones no son productos menos ni más rentables que los fondos de inversión. Todo depende de los activos en los que invierta el plan. Un plan de pensiones es como si dijéramos un envase, una carcasa, un recipiente, dentro del cual metemos una serie de activos que selecciona un gestor, un especializado, un profesional y que va comprando y va vendiendo en función de su política de inversión. Exactamente igual que un fondo de inversión. De hecho, las principales diferencias casi están más relacionadas con la fiscalidad o con lo que os comentaba de la liquidez, que no con las diferencias en cuanto a política de inversión. Entonces, un plan de pensiones es tan rentable o tan poco rentable como los activos en los que invierta. De hecho, hay gestoras incluso que tienen fondos de inversión y luego hacen copias de esos fondos de inversión con formato plan de pensiones, porque a lo mejor a la gente le interesa más invertir en un plan de pensiones que en un fondo por el tema fiscal, y entonces copian su política de inversión y, por tanto, el asset allocation de la cartera, exacto igual, los mismos activos en el plan de pensiones. O sea que no, la rentabilidad no depende de que sea un producto o de que sea otro, todo depende de lo que metas dentro de ese recipiente. ¿Por qué existe entonces ese mito de que los planes de pensiones son menos rentables que los fondos de inversión? Bueno, pues un poco volvemos a lo que explicábamos antes, de que durante muchos años los únicos planes de pensiones que se han comercializado han sido pues, los de entidades financieras que, bueno, pues que sabían, eran conscientes de que tenían una red comercial en la que colocaban el producto sin problemas, y a lo mejor pues, no eran todo lo competitivos que podrían haber sido a la hora de sacar rentabilidad a sus planes o de batir a los índices de referencia. Pero, como os decía antes también, esta situación ha cambiado en los últimos años, se han ido incorporando nuevas gestoras de planes de pensiones con productos que sí que son rentables, que baten a sus índices de referencia, y también hay planes de pensiones indexados, que no son, o sea, son tan rentables como el índice al que replican, porque además hay planes de pensiones indexados con comisiones muy, muy ajustadas, y ahí ya, si la comisión es ajustada y replicas correctamente al índice, pues lo vas a hacer también como un fondo de inversión que replica el mismo índice. Todo dependerá de que el índice que escojas sea el mejor. Bueno, pues como os digo, según los activos en los que invierta, tendríamos planes de pensiones de renta fija, que son aquellos que invierten en bonos y en títulos de deuda. Pueden ser a su vez de renta fija corto, de renta fija a largo plazo, en función de la duración, ¿no?, de esas emisiones de deuda. Tendríamos los planes de pensiones mixtos, que mezclan un poquito la inversión en renta fija y la inversión en renta variable, es decir, la inversión en bolsa. Si invierten hasta el 30% de la cartera en bolsa, sería renta fija mixta. Si invierte entre el 30 y 75% de la cartera, sería renta variable mixta. Y a partir del 75% serían directamente planes de pensiones de renta variable. Esto es importante, entre otras cosas, porque te puede condicionar también el máximo de comisiones que pueden cobrar el plan. Como veíais en la diapositiva anterior, las comisiones marcadas por ley, las máximas comisiones, el tope que pueden cobrar, pues viene también marcado por el tipo de activos en los que invierte el plan. Y luego también existen los planes de pensiones garantizados, que son los que ofrecen una revalorización asegurada a plazo fijo. Y si en lugar de irnos al tipo de activos en los que puede invertir, nos vamos a la filosofía de gestión, pues tendríamos los planes de gestión, igual que con los fondos, tendríamos los planes de gestión activa y los planes de gestión pasiva. Los planes de gestión activa son aquellos que buscan batir a su índice de referencia. ¿Pero qué pasa? Pues que batir al índice pues no es una tarea nada fácil, ni para los planes de pensiones ni para los fondos de inversión. De hecho, en 2020 el 90% de los fondos de inversión españoles no consiguió batir al índice, para que os hagáis una idea. Normalmente en mercados bajistas no lo tienen tan difícil, pero en mercados alcistas les cuesta muchísimo, y los planes de pensiones pues les pasa exactamente igual. Por tanto, si optáis por un plan de pensiones de gestión activa, que los hay y muy buenos y que consiguen batir a su índice, sí que es importante que seleccionáis el mejor producto, porque buena parte de esa mala imagen que tienen los planes de pensiones viene porque son planes de gestión activa que, a pesar de serlo, pues no han conseguido batir al índice. Y entonces, bueno, pues lo hacen peor, porque si no lo haces mejor que el índice, normalmente es porque lo estás haciendo peor que el índice. Con lo cual, si os decidís por un plan de gestión activa, sí que es importante que seleccionéis un buen producto y que lo analicéis bien. Ahora vemos cuáles son los criterios de selección que tendríais que tener en cuenta. Y una segunda opción son los planes de gestión pasiva, los planes de pensiones indexados, que son aquellos que, conscientes de la dificultad de batir al índice, lo que hacen es imitar el comportamiento del índice, replicar el comportamiento del índice. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues invierten en las mismas compañías que componen el índice, y lo hacen además en la misma proporción
que esas compañías componen el índice y de ese modo replican el comportamiento del índice, no lo hacen mejor y tampoco lo hacen peor. Además, como la figura del gestor en este caso es mucho menos relevante, porque es mucho menos difícil intentar encontrar las compañías que lo van a hacer mejor que las demás, sino limitarse a replicar el comportamiento del índice, pues las comisiones de gestión también son más bajas. Esto también es importante porque las comisiones, aunque no lo parezca, con el paso de los años, año tras año tras año, se hace también un efecto bola de nieve y pueden llegar a ser muy importantes en la rentabilidad de un producto. Si un fondo o un plan de pensiones de gestión activa realmente es de gestión activa, pues no pasa nada si la comisión es un poco más elevada porque se la está ganando, te está dando un retorno que merece esa comisión. El problema es con estos productos que cobran comisiones elevadas y no te dan luego una rentabilidad a cambio o acorde al esfuerzo que implica conseguir llevar a cabo ese estilo de gestión. Entonces, en este sentido, los planes de pensiones o los productos de gestión pasiva, los productos indexados, pues tienen esa ventaja y es que aparte de que peor que el índice no lo van a hacer porque se van a limitar a imitarlo, pues además las comisiones son más bajitas, con lo cual pues eso ya un coste menos, ¿no? O sea, un coste más reducido que va a tener el fondo en su vida. Bien, veíamos que los planes de gestión activa sí son interesantes siempre y cuando sepamos elegirlos. Lo mismo ocurre con los planes de pensiones indexados, que también tienen su intríngulis, ¿no? Pero bueno, a la hora de seleccionar un plan es muy importante la selección. Buena parte del San Benito que tienen los planes de pensiones en España es porque muchos españoles no han sido capaces de seleccionar el producto más adecuado para sus necesidades. Y a lo mejor pues han invertido en un plan pues porque la entidad es el que le ha recomendado o porque le ha puesto como requisito invertir en ese plan para poder conceder una hipoteca con no sé qué tipo de interés y al final pues acaban metido en un producto que no es el mejor producto no es un producto interesante en términos generales o a lo mejor no es el más indicado para su perfil. Entonces, a la hora de invertir en planes de pensiones es interesante poder hacerlo en el plan de pensiones que uno quiera, con lo cual, si te diriges a una entidad con arquitectura abierta, pues mejor que mejor, porque ahí vas a poder escoger dentro de todos los planes de pensiones que hay el que quieras y a la hora de elegirlo, pues tienes que, primero, escoger un plan que se adapte a tu horizonte temporal. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues sí, un plan de pensiones es un producto que principalmente se orienta al ahorro hacia la jubilación. Cuántos años te queden para la jubilación es un factor clave a la hora de elegir el plan de pensiones. Si te vas a jubilar dentro de un año o de 2 años, no es recomendable que te pongas en un plan de pensiones de alto riesgo. Un plan de pensiones de alto riesgo es un plan de pensiones que invierte en bolsa, porque la bolsa en el corto plazo sufre muchas oscilaciones, tiene muchos vaivenes y eso es riesgo en términos financieros. Si te vas a jubilar dentro de un año, no puedes arriesgarte a meter todo tu dinero en bolsa, que a lo mejor justo cuando necesitas rescatar el plan, la bolsa está en plena corrección y te ves obligado a rescatar en el peor momento. Y al revés, si estás invirtiendo para tu jubilación y no te vas a jubilar hasta dentro de 3 décadas, pues ahí lo suyo es que asumas todo el riesgo posible o un riesgo por lo menos muy elevado, porque a largo plazo el comportamiento de la bolsa sí que es alcista o sí que tiende a ser alcista y te da tiempo a recuperarte todas esas oscilaciones que sufre en el corto, porque para cuando llegues a la meta, pues la tendencia de la bolsa sí que ha sido alcista. Con lo cual, el plazo que queda hasta la consecución de tu objetivo, en este caso hasta la jubilación, es muy importante. De hecho, de modo orientativo, algunos expertos hablan de la regla del 100, que es sumar tu edad, el porcentaje de renta variable que tendría que tener tu plan de pensiones. Y eso debería dar 100. Más o menos, os lo pongo para que os hagáis la idea de que cuanto más años tienes, lógicamente menos te queda para jubilarte, menos proporción de renta variable deberías tener en la cartera y viceversa. Todo esto, por supuesto, acepta muchos matices porque luego la renta variable también es un activo que, como es arriesgado, también tiene que tener un componente de tolerancia por parte del inversor. El inversor se tiene que sentir cómodo con el producto en el que ha invertido. Al margen de que sea o no el más adecuado para sus intereses, si es una persona muy conservadora, pues a lo mejor no te puedes meter en un plan de pensiones de renta variable, aunque sea el más indicado para ti. O sea, el nivel de tolerancia al riesgo de cada inversor también es importante. Pero bueno, en el caso de los planes, los años que te queden por delante hasta la jubilación es un factor clave. Luego, para ver si el plan es bueno, si efectivamente está bien gestionado, ¿no? Pues hay que analizar su evolución histórica. Pero claro, la evolución histórica a diferentes plazos. No solamente en lo que ha hecho en el último año, pues a ser posible, sí, que sea un plan de pensiones que tenga un track record un poco largo, una evolución
un histórico un poco largo y ver lo que ha hecho en el último año, a 5 años, a 10 años, ver un poco que a diferentes periodos el plan lo hace bien. ¿Qué es hacerlo bien? Pues compararlo con lo que ha hecho su índice de referencia o al menos con lo que ha hecho la media de sus competidores, de los competidores de planes de su misma categoría. No podemos comparar churros con merinas, lo que ha hecho un plan de pensiones de renta fija con lo que ha hecho otro de renta variable, pero más o menos, pues si estamos invirtiendo en un plan de pensiones de bolsa americana, pues lo podremos comparar con lo que ha hecho el S&P 500 o con lo que han hecho otros planes de pensiones de bolsa americana a diferentes plazos. Eso en cuanto a la rentabilidad. Luego, es importante también conocer el plan de pensiones en el que estamos invirtiendo con detalle, leer el documento de datos fundamentales para el partícipe, asegurarse de que la política de inversión y los objetivos que tiene ese plan de pensiones coinciden con los tuyos. No, es bueno tomar las riendas de las propias inversiones e intentar leer, y si tenéis dudas, algún tecnicismo que no entendéis, no dejéis de preguntarle a vuestro comercializador. Nosotros en MyInvestor ya sabéis que nos encanta hacer educación financiera, nos podéis plantear todas las dudas que os surjan, pero intentad pues eso, acercaros a... En concreto, el documento de datos fundamentales para el partícipe es una versión que es un tipo de documento que está pensado para ser divulgativo, con lo cual está escrito con una cierta simplicidad, es más cortito. O sea, intentad aprender un poco qué es lo que hace ese plan de pensiones en el que estáis invirtiendo. Y luego, por último, fijaros en las comisiones, especialmente si se trata de un plan de pensiones indexado. Los planes de pensiones indexados son más fáciles de seleccionar porque ahí no tenéis que buscar ningún gestor que sea capaz de batir al mercado, ¿no? Ahí con que busquéis un plan de pensiones que se haga a un índice que os interese es suficiente. Pero ojo, como ahí ya el valor añadido que aporta el gestor no es tan importante, pues por lo menos que sea con unas comisiones de gestión lo más bajas posible. Pues ahí fijaros en las comisiones. Y luego todos estos análisis históricos de los que os hablo, os digo, como os digo siempre cuando hablo de fondos de inversión, nunca son garantías de éxito. Que un plan de pensiones lo haya hecho bien en el pasado no quiere decir que lo vaya a hacer bien en el futuro. Que un equipo de fútbol tenga no sé cuántas copas de ligas y demás, no quiere decir que vaya a ganar el próximo partido. Es una pista que tenéis y es significativo de, bueno, pues de que el plan pues, tiene unos buenos gestores y demás. Pero bueno, toda inversión implica un riesgo y además igual el gestor es buenísimo, pero los mercados pues pueden darnos sustos. Y ya por último, quería hablaros de los planes de pensiones que tenemos en MyInvestor. Por un lado, además de, como os digo, somos una entidad de arquitectura abierta, comercializamos productos de todo tipo de gestoras, de todos los tamaños, etcétera. Pero es que además tenemos 2 o 3 productos que son propios, que son productos que los hemos lanzado nosotros, porque a lo mejor hemos detectado algún nicho de mercado que estaba por cubrir o vosotros mismos en ocasiones nos habéis pedido un producto que por lo que sea no encontramos ninguna gestora que lo tenga y entonces pues nos hemos lanzado. Y en concreto tenemos 2 planes de pensiones que son exclusivos de MyInvestor, que son 2 planes de pensiones indexados. Uno indexado al S&P 500, es decir, a la bolsa americana, y otro indexado a la bolsa global. Bueno, ahí en la diapositiva podéis ver un poco las rentabilidades, que yo creo que desmienten bastante eso de que los planes de pensiones no son rentables. Bien es cierto que no son, el periodo no es muy largo porque es que los planes de pensiones que los hemos lanzado no hace mucho tiempo, con lo cual no podemos ofreceros un dato mayor. Yo estoy convencida de que con los años seguiremos en este buen camino. Y bueno, el coste que tiene es del 0,49%, que es el más bajo del mercado según un análisis interno que hemos hecho de diferentes competidores, con una comisión de gestión del 0,30%, lo que os decía, planes de pensiones indexados, igual que fondos de inversión indexados, buscad comisiones de gestión ajustadas, y una comisión de depositaría del 0,8% y otros costes del 0,11%. Están disponibles desde 10 euros y sin letra pequeña. Es básicamente lo que veis aquí. Y además de estos planes de pensiones que son propios, que los hemos lanzado nosotros, pues como os digo, comercializamos 80 planes de más de 30 gestoras, BBVA, Bankia, AXA, Mafre, Mutuactivos, Fonditel, Magallanes, Indexa, un montón de gestoras de planes de pensiones para que podáis escoger realmente el que más se ajuste a vuestras necesidades, a vuestro perfil de riesgo, a vuestro horizonte temporal, etc. Algunos son de gestión activa y otros son planes de pensiones indexados. Y ahora sí, llegamos al final de la presentación. Veo que tenéis habéis dejado ya algunas preguntas en el chat.
no os preocupéis porque las leeremos al final. Ignacio y yo pues intentaremos darle respuesta de la mejor manera posible. Y bueno, pues ahora, antes de empezar con este turno de preguntas, si os parece bien, quería hacerle plantearle 4 o 5 cuestiones a Ignacio Jiménez, su director de planificación financiera de Antbank, para acabar de profundizar un poquito más en esto, ¿no? De los planes de pensiones. Una es, Ignacio, en relación con la fiscalidad de los planes. Que, bueno, he comentado un poquito por encima en la presentación que esta fiscalidad está previsto que cambie a partir del 1 de enero. ¿Podrías comentarnos un poco exactamente en qué consiste este cambio? ¿Qué probabilidades hay de que suceda? O a lo mejor no, o podemos llevarnos una alegría que consiga... Muchas probabilidades de que suceda. Parece que va a suceder. El gran cambio se produjo en realidad el año pasado, a partir de este año, a partir del 1 de enero del año 21, ¿no? Y ahí siempre decimos nosotros que nos quedamos incluso sorprendidos, ¿no? De que sabemos que antes las aportaciones eran 8.000 euros, planes individuales, en realidad lo que tenías era ese límite. Si coges el límite conjunto ahora, el límite es superior al que teníamos antes, ¿no? Porque ahora el límite es 10.000. Lo que pasa es que para las aportaciones a planes individuales, que es de lo que estamos hablando aquí principalmente, se lo rebaja de 8.000 a 2.000. Entonces ahí es verdad que se produce pues, un choque para todos porque no lo esperábamos y vemos el panorama de planes de pensiones y de inversión a largo plazo pues, que cambia radicalmente con respecto a este producto. ¿Por qué decimos nosotros que cambia radicalmente y por qué hablamos de ahorro a largo plazo? Nosotros nos dedicamos a la planificación patrimonial y la planificación patrimonial no es ni más ni menos que la gestión del patrimonio y, por otra parte, el ahorro a largo plazo. Es decir, poder mantener mi nivel de vida una vez que yo me haya jubilado. Es que es así. O sea, yo ahora mismo tengo unas rentas determinadas, pero sé que cuando acceda a la jubilación tendré menores rentas. Y eso suele ser una regla general para todos los que tienen capacidad de ahorro, ¿eh? Nos olvidamos un poco de rentistas, de gente con altos patrimonios, etcétera, ¿no? Pero para trabajadores, pues normalmente generales, de renta media, pues ese es el panorama en el que se encuentran. Para nosotros el plan de pensiones siempre ha sido un elemento, es un must, o sea, lo tienes que tener, sí o sí, es que lo tienes que tener, punto. Es que no. Entonces, es verdad que las rentas más altas se beneficiaban de esas aportaciones de 8.000 euros y posiblemente las rentas medias pues no podían llegar a esos 8.000 euros porque tienes que tener esa capacidad de renta disponible, aunque es verdad que en MyInvestor hemos hecho un esfuerzo también financiando las aportaciones a los planes de pensiones, etcétera, etcétera, pero bueno, pues igual no se puede. ¿Qué ocurre? Que no pasa nada, o sea, no había que hacer ese esfuerzo de tener que llegar necesariamente a los 8.000 euros. Si igual haciendo una aportación de 3.500, de 4.000, de 1.500, de 6.000. En realidad la media de aportaciones a planes de pensiones individuales no era cercana a los 8.000 euros, era más cercana a los 2.000 en lo que finalmente lo han dejado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? A partir del 1 de enero en el que nos lo dejan en 2.000 euros, cambia el panorama porque ahora se quieren llevar mucho y ahora la lucha es los planes de pensiones de empresa, o sea, el que las empresas... empresarios individuales, autónomos, puedan tener un acceso a un plan de empleo. El plan de empleo, por tenerlo un poco en mente, eran planes que solamente tenían las grandísimas corporaciones, la gran banca, o sea, Caixa me parece que es el que tiene el más grande de todos, Bankia lo ha tenido, Santander, BBVA, Telefónica, etcétera, etcétera. ¿No? Son grandes planes de pensiones, donde no accedía la mayor parte de los empleados de este país. De hecho, hay muy poquitos empleados que tienen planes de empleo. Lo que se quiere es reforzar eso, o sea, este segundo pilar que se llama, ¿no? el reforzarlo, que los planes de empleo comienzan a tener un fuerte peso dentro del ahorro a largo plazo. No nos olvidemos nunca de esta palabra, ahorro a largo plazo, en la problemática de las jubilaciones en este país, ¿no? Cuando se hace la reducción a los 2.000 euros, pues nosotros lo que nos encontramos es, si ahora te dejan 2.000 euros, tienes que aportar 2.000 euros. O sea, lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a componer el ahorro a largo plazo y la declaración de renta, de los pocos beneficios fiscales que hay, no hay muchos, en eso nosotros nos crujimos bastante los sesos, esa es la verdad, en el IRPF de los pocos beneficios que existen es las aportaciones al plan de pensiones, sobre todo en rentas altas. A partir de una tributación más o menos alta, pensar que el marginal, ahora ya no, porque ahora han puesto un salto más, ¿no? Que son 300.000 euros,
pero que el marginal está en 60.000 euros, por decirlo de alguna forma, pero que en 40, 50 ya estás tributando en tipos muy cercanos al 40%, 30 y tantos altos, ¿no? Entonces, es muy importante el hacer esas aportaciones de 8.000 euros que se podían hacer antes, ¿no? Pero ahora de 2.000, porque prácticamente la mitad, si estás en el marginal, un 45, un 50%, como se llaman algunas comunidades autónomas, se queda sin tributar en el IRPF. ¿Qué consigues? Una devolución de impuestos. Y nosotros lo que decimos aquí, y siempre nos vamos a ahorro a largo plazo, nosotros lo que decimos es un poco efecto bola de nieve, ¿no? O sea, intenta tener un vehículo de acumulación que dentro del vehículo no se tribute. Y eso es muy importante. O sea, ¿qué es lo que estás consiguiendo dentro de un plan de pensiones? Yo no tributo dentro del plan de pensiones y lo que te decías tú antes, pues un año teniendo una rentabilidad, otra rentabilidad al año siguiente y encima dejando de pagar impuestos cada uno de los años que yo voy aportando, pues hace que al final del periodo de acumulación pues me pueda juntar con muchas aportaciones que puedo tener, ahora menos porque me han reducido de 8 a 2.000 euros, pero con muchas aportaciones y una rentabilidad más o menos interesante. Aquí, de verdad, decir lo que tú has dicho al final, es que hay que saber elegir planes de pensiones, es que eso es muy importante, es que hay muchísimos planes de pensiones y a mí la parte del indexado del S&P que has puesto con ese 30 y tantos % del cual me siento muy contento porque es que yo estoy dentro de ese plan de pensiones, pues me parece fantástico, o sea, hay que saber elegir el plan de pensiones, no hay que hacer otra cosa, pero que es un elemento necesario de ahorro a largo plazo, sin duda. ¿Por qué? Porque es el único que tiene realmente una ventaja fiscal. Siempre vehículos de acumulación, plan de pensiones, vehículo de acumulación. Fondos de inversión, también vehículo de acumulación, pero el problema es que si yo aporto 2.000 euros a un fondo de inversión, no tengo reducción en el IRPF. Por lo tanto, es muy importante. El año que viene, pues nos vamos a ir bueno, por lo último, ¿no? y por esta parte, donde antes las rentas altas, tú imagínate un directivo de banca, por ejemplo, ¿no? Pues podía tener aportaciones máximas de 8.000 euros, pues este año donde se ha querido un poco bajar las aportaciones a planes individuales de empleo, pues este año puede llegar a tener 10.000 euros. ¿Por qué? Porque digamos que el empleador le puede aportar 8.000 y tú puedes aportar 2.000. Por lo tanto, eso de que se ha reducido el límite habría que verlo en cierta manera, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo que se ha conseguido? Está claro, lo que se quiere es que muchos empleados que no están dentro de estos planes de empleo pues bajen sus aportaciones a en planes individuales necesariamente y que las empresas se obliguen en cierta manera a tener planes de empleo o asociarse a planes de empleo para poder hacer aportaciones a los trabajadores. De tal forma que este año, por volver a lo mismo, se bajaron de 8.000 a 2.000 con aportaciones a planes de empleo de 8.000 euros adicionales y además también se bajan las aportaciones a favor del cónyuge. Cuando se tiene un cónyuge se pueden hacer aportaciones si este no tenía rentas de más de 8.000 euros, que eran de hasta 2.500 euros adicionales y ahora se dejan en 1.000 euros. Este año le dan una vuelta de tuerca más. Proyecto de presupuestos va a salir adelante, a nosotros no nos cabe duda, porque es que además esto va vinculado a la creación de un plan de empleo público. No, pero perdona que te interrumpa, Ignacio. A ver si lo publican en el BOE a tiempo, que Sí, el año sí, sí. pasado, por unas horas, Sí, no, pero vamos, no, sorpresas el año te da la pasado vida. publicaron el último Sí, cambio del que hablaba antes Ignacio, de 8.000 a 2.000, que fue la verdadera sí, bajada, lo sí, publicaron en el BOE horas sí, antes de que terminase el día 31 de sí, diciembre, sí, con sí, lo sí, sí, cual casi nos cogió a todos un poco de sorpresa, además, esa es la verdad. Pero bueno, tiene pinta de que va a bajar de 2.000 a 1.500 euros y que se va a subir las aportaciones a planes de empleo de 8.000 a 8.500. Nos quedamos otra vez en esos 10.000, pero bueno, con este formato. Una de las cosas que se va a hacer es que se van a poder hacer aportaciones voluntarias, parece ser, a estos planes de empleo en la misma medida que te haga el empleador. Es decir, si de los 8.500 euros el empleador me pone 4.000, por ejemplo, 4.250 con lo que se juega siempre, ¿no? Para llegar al tope de los 8.000, yo podré poner otros 4.250 y por lo tanto puedo llegar a esos 8.500. Bueno, esto nosotros lo vemos que imita un poco el sistema de planes de pensiones de algunos países, principalmente el del Reino Unido, que funciona así, además es que está ya es muy presente en todos los trabajadores y es una cosa que cuando tú entras en la empresa te preguntan si quieres hacer aportaciones y que no sé qué y te cuentan todos los beneficios. Y es verdad que de aquí a unos años sí que nos podemos encontrar con un cambio importante dentro del sistema de planes de pensiones, donde los planes individuales sigan teniendo aportaciones pequeñas, por decirlo de alguna manera, y los planes de empleo comienzan a ganar bastante peso. No obstante, volvemos a lo mismo. Ahorro a largo plazo. Yo tengo que tener varios instrumentos de ahorro a largo plazo. Uno de ellos, sin duda, tiene que ser el plan de pensiones. ¿Por qué? Pues oye, aunque sean 1.500 euros o 2.000 euros o 45%, pues son 900 euros o 700 y pico, 800 de impuestos que yo me estoy ahorrando todos los años. Bueno, no voy a llegar a los casi 4.000 que tenía antes, pero sí que me voy a quedar en un elemento importante. Luego, elegir bien el plan de pensiones,
elegir planes de pensiones con comisiones que sean bastante ajustadas y trabajar con eso para mi ahorro a largo plazo para intentar llegar a la jubilación y poder disponer de un complemento a mi pensión pública, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, así es como queda un poco dibujado. Yo creo que sí que con este ajuste de los 1.500 euros, porque parece con 2.000, 1.500, ¿no? Yo espero que el año que viene no baje a los 1.000, ¿no? Pero sí que se va a quedar ya veremos. No, haremos otro webinar, Ignacio, y lo explicaremos y veremos si siguen siendo atractivos. Exacto. La siguiente pregunta que te iba a hacer, pero que ya no te la formulo porque la doy por contestada un poco con lo que nos has estado explicando ahora, es si esta bajada de listón de los 2.000 a los 1.500 euros le resta atractivo a los planes de pensiones, atractivo desde el punto de vista del inversor. Pues siguen siendo exactamente igual de atractivos. Exactamente igual. La faena es que vamos a poder meter menos dinero que antes. Claro. Por igual, el resto del ahorro pues tenemos que dedicarlo a otro producto que nos guste, un fondo de inversión o lo que sea. Pero el producto en sí, el atractivo es el mismo que el que tenía antes, porque la ventaja fiscal es la misma que tenía antes. Y bueno, lo único que podremos aprovecharnos en menor medida de su... Sin duda, pero piensa que ya muchos ahorradores que tenían capacidad de llegar a aportar los 8.000 euros decidían no aportar los 8.000. Se quedaban igual, hacían una aportación de 4.000, 4.500 y otra parte la llevaban siempre a fondo de inversión. ¿Por qué? Por el tema de la liquidez y liquidez. Es verdad que un fondo de inversión lo rescato cuando quiera y lo puedo tener, y sin embargo un plan de pensiones, pues tengo unos hitos que se tienen que producir, principalmente el de jubilación, para poder acceder al rescate del plan de pensiones, aunque hay unos supuestos excepcionales de liquidez, ya lo hemos visto, paro de larga duración. COVID, por ejemplo, dio opciones también de rescates parciales del plan de pensiones, y ahora no solamente la parte de los 10 años. Ignacio, no pierdas de vista lo que comentábamos antes del mito que hay en cuanto a la rentabilidad de los planes e incluso las comisiones de los planes. Hay mucha gente que realmente cree que los planes de pensiones son menos rentables que los fondos. O sea, que quizá estas personas que antes podían aportar hasta un máximo de 8.000 y no lo hacían y preferían invertir en fondos de inversión, no es que escogieran los fondos por su liquidez. Porque al final, si estás invirtiendo para la jubilación, a priori no deberías querer liquidez, sino que invertían en fondos de inversión a lo mejor pues porque pensaban que, bueno, pues que los planes de pensiones no eran tan rentables. Esperamos que con la presentación de hoy os haya quedado claro que esto no es así, que hay todo tipo de planes. Y si hay que saber seleccionar los planes, también hay que saber qué seleccionar los fondos. Ojo, claro, y los fondos de inversión no son todos buenos. Claro, y una cosa muy importante, Clarisa, es que el plan de pensiones tiene también traspaso entre planes. Por lo tanto, si no te gusta el plan en el que estás, si no está funcionando bien, si crees que te están cobrando muchas comisiones, busca un plan que tenga menos comisiones o que funcione bien o que te interese más y vete allí. O sea, igual que los fondos de inversión. Pero ¿qué es eso? Y luego lo de la iliquidez, que muchas veces se dice, pero a mí la iliquidez me parece un inconveniente y una ventaja, ¿eh? Yo personalmente, o sea, que tú tengas una parte de tu renta destinada en una cajita donde no vas a poder tocar hasta tu jubilación, me parece muy importante, de verdad. También, bueno, son inembargables, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que bueno, pues hay que tener en cuenta. Que yo lo que digo, para nosotros es un producto necesario en las carteras. O sea, se tiene que tener un plan de pensiones sí o sí. Otra pregunta que te quería hacer y que estoy convencida de que seguro que está entre las que nos han ido dejando ya en el chat, porque es una pregunta que se hace mucha gente, Ignacio, es si se puede contribuir a un plan de pensiones después de jubilarse. ¿Y qué sentido tendría? ¿Qué ventajas le ofrecería a un inversor el seguir contribuyendo a un plan de pensiones una vez jubilado? Claro, bueno, yo creo que aquí, primero sí se puede. Hasta que no se rescaten los planes de pensiones, hasta que no se comience a cobrar un plan de pensiones, se pueden hacer aportaciones a planes de pensiones una vez jubilado para rescatarlo por la contingencia de jubilación. Una vez que haya rescatado un plan de pensiones, cualquiera que sea, porque yo puedo tener varios planes de pensiones, una vez que yo haya hecho un rescate de un plan de pensiones, entonces las aportaciones que haga a otros planes de pensiones o a ese mismo plan de pensiones solamente será para la contingencia de fallecimiento, bueno, de gran dependencia, otra serie de contingencias, ¿no? Entonces es importante saber esto. ¿Por qué tiene sentido? Pues muchas veces porque justamente pues ese año también tengo más rentas, porque una de las cosas que hemos dicho es yo aporto cuando tengo rentas altas, porque tengo tipos impositivos más altos, y rescato cuando tengo la jubilación porque tengo rentas más bajas y entonces pues me viene mejor, no pago menos tipos. Hombre, me puede funcionar. Si yo tengo rentas o, por ejemplo, tengo rentas de alquiler o tengo algún tipo de renta general con el que el plan de pensiones se pudiera funcionar, pues seguir haciendo aportaciones para esa propia contingencia de jubilación, es decir, no dejarlo congelado allí en adelante, pues puede merecer la pena. De hecho, nosotros lo vemos habitualmente, pero también es muy normal que una vez que se alcanza la edad de jubilación se rescaten los planes de pensiones, sobre todo porque hay un régimen transitorio
transitorio que permitía rescatar en forma de capital con una reducción del 40% y ahí tienes 2 años para hacer el rescate desde que accedes a la jubilación. Por lo tanto, aunque sí que hay gente que normalmente aportan el primer, segundo año, luego ya a partir de ahí no siguen aportando, rescatan plan de pensiones Otra cosa, los planes de pensiones se pueden dejar también a los sucesores para la herencia, o sea, para causa de fallecimiento y se lo quedan. Y estamos viendo también personas que sí que están decidiendo dejar el plan de pensiones fuera, además saben que no va por la parte de la masa Además, los planes de hereditaria. pensiones, Ignacio, no tienen por qué ir a tus herederos legales, ¿no? Los dejas al Tú pones, beneficiario que tú sí, pongas, que puede ser quien sea, y no es como una herencia que tiene su tercio de la legítima, el tercio de mejora, y eso tiene que ir a los herederos legales. Vamos a ver. Sí. O sea, los tercios siempre hay que respetarlos. Eso es una cosa diferente que es el derecho sucesorio, pero es verdad que en tanto en cuanto no perjudiquen este reparto de los tercios, en principio no tendría por qué haber. Bueno, pero yo no puedo dejarle mi plan de pensiones, puedo a poner quien a quieras. un amigo como beneficiario. Beneficiario, igual que un seguro de vida, también se puede dejar a quien quiera, sea a tu vecino si quieres, o sea, ahí no hay ningún problema, esa es la verdad. Pero tienes que tener en cuenta toda la parte del derecho sucesorio común, o catalán, o de donde sea, ¿no? Donde tenga la vecindad civil, que habría que considerarlo. Una cosa importante también, planes de pensiones, en las aportaciones siempre restan IRPF, por decirlo de alguna forma, como renta del trabajo negativa o como renta general negativa, siempre que se rescatan por mí o por mis herederos, que esto es muy importante, como renta del trabajo. Como renta del trabajo, siempre. Eso hay que considerar. Tanto el dinero que se ha aportado como todo. La rentabilidad que Exacto. negativa o positiva, normalmente será positiva, pero bueno, claro. como tú piensas que el dinero aportado en realidad te ha reducido a ti, por lo tanto no has pagado impuestos por ello. Eso quiere decir que el día que rescates tienes que pagar impuestos. Muy bien, pues pasamos ya al turno de preguntas, que se nos está corriendo el tiempo muy rápido y tenemos varias preguntas que contestar. Algunas de ellas piden recomendación de producto. Oye, pues tengo esta edad, estas necesidades, este es mi perfil, ¿en qué plan me recomendaríais invertir y demás? No podemos hacer esto, no podemos hacer recomendaciones de inversión, no podemos hacer asesoramiento financiero, pero lo que sí que podemos hacer es daros unas directrices. De modo que algunas preguntas te las plantearé, Ignacio, pero bueno, un poco con el ánimo de que le des alguna pista al usuario y le digas, mira, no te puedo decir el plan de pensiones en el que tienes que invertir, pero te puedo decir los 2 o 3 criterios que tienes que tener en cuenta a la hora de que tú tomes tu decisión o selecciones el producto que más te interese. Por ejemplo, tenemos una pregunta de un asistente que es cliente de MyInvestor que dice que tiene 62 años y que por tanto le esperan 3 años para jubilarse y bueno, pues que ha visto que tenemos una serie de planes de pensiones en nuestra oferta, que nos pregunta que cuál le aconsejamos para su perfil y demás. Sin entrar en los productos que él menciona en su pregunta ni en cuáles le recomendaríamos concretamente, porque no podemos hacer esa recomendación a un cliente de estas características, Ignacio, con 62 años, a 3 años vista para jubilarse y para rescatar el plan, ¿qué pistas le darías? ¿Qué tipo de producto debería ser el... Vemos de todo, no te creas, vemos de todo. Hay gente que sigue teniendo carteras muy agresivas en ciertas edades, ¿no? Pero es verdad que ya, hombre, cerca de la edad de jubilación, pues siempre sea un plan más tranquilo, menos agresivo, con menos riesgo. Pero bueno, pues hay un plan de renta fija, normalmente es lo que se suele hacer, ¿no? El acabar un poco, ir acabando, ir remansando, ¿no? Todos los planes, aunque te puedes quedar. Como decíamos antes, porque esto también lo vemos, ¿no? Como yo ahora me puedo movilizar entre planes, yo puedo hacer una movilización parcial y me quedo en este de renta variable en el que llevo un montón de años y que estoy muy contento, me dejo una parte o voy sacando, según pasando los años, voy sacando el de renta variable y me voy yendo uno de renta fija que me gusta más, para que al final, cuando ya esté cerca de ese punto de la jubilación, ¿no? Pues que el de renta fija tenga más peso que el de renta variable. Eso lo vemos, ¿no? Y el otro día lo comentábamos, el tener uno de renta variable que me gusta, una de renta variable mixta, ¿no? Y el ir pasando a uno de renta fija poco a poco, o sea, anualmente ir haciendo traspasos anualmente o cada 2 años o cada tal. Entonces, pero bueno, eso es lo razonable. Pero digo que encontramos perfiles muy agresivos y que con 60 y tantos años siguen apostando por la renta variable. No es lo aconsejable en cualquier caso. No es lo aconsejable, efectivamente. También nos preguntan a MyInvestor en concreto si tenemos previsto lanzar algún plan de pensiones mixto o en su defecto algún plan dinámico. Bueno, pues de momento pues no tenemos en el corto plazo previsto nada, pero nos encanta que nos hagáis sugerencias y de hecho muchas veces, como os comentaba antes, los productos que lanzamos, la idea, la iniciativa surge pues porque son productos que nos pedís y así que, bueno, pues si efectivamente hay demanda para un producto de esas características, pues tomamos nota. Otra sugerencia que nos hacen es hacer un plan de pensiones indexado, pues bolsa global, ACUI, etcétera, pero que fuera gradualmente
yéndose a renta fija, ¿no? Aumentando el porcentaje de renta fija de forma automática a medida que fuera pasando el tiempo, ¿no? Y que lógicamente que el partícipe se fuera acercando a su fecha de jubilación. En este sentido, os recuerdo que además de los planes de pensiones hay fondos de inversión que siguen exactamente esta filosofía. Son los fondos de inversión de la categoría ciclo de vida. De hecho, si os metéis en el buscador de fondos de MyInvestor, allí podréis encontrar una subcategoría que es ciclo de vida. Por ejemplo, me viene a la cabeza que Fidelity tiene productos de estas características y son fondos que además en el propio nombre del fondo viene el año objetivo para la jubilación o para el rescate del producto por la razón que sea, y entonces el gestor ya va precisamente modificando la cartera, reduciendo el riesgo a medida que se va avanzando la fecha objetivo del fondo. O sea que esta filosofía de la que me habláis ya existe en formato fondo. Y bueno, también tomamos nota en MyInvestor, pues si acaso lanzamos un producto en un futuro que lo siga así. Preguntan también sobre el límite de aportaciones en el País Vasco, que aquí no habría que hablar de los planes de pensiones en el País Vasco, sino de las EPSVs. Un producto distinto al plan de pensiones. Se le parece muchísimo, pero no es lo mismo, porque tú en el País Vasco, si eres residente en el País Vasco, por supuesto puedes invertir en un plan de pensiones. Sí. No es que los planes de pensiones en el País Vasco sean distintos. Lo que pasa es que en el País Vasco, en Euskadi, existe una figura exclusiva de los residentes en Euskadi, que es la EPSV, que es muy parecida al plan de pensiones y que sí, tiene un límite de aportación hoy por hoy más elevado que los planes de pensiones, que si no me equivoco, Ignacio, son 5.000 euros. 5.000 euros. 5.000 euros aportación individual, creo que son 8.000 aportación de empresa con 12.000 de límite total, pero sí, EPSV son 5.000. Ya tenían la liquidez a partir de los 10 años antes, desde hace muchos años. Sí, eso lo copiamos nosotros. Sí, lo hemos copiado nosotros. Bien copiado, además. Eso es. Preguntan también qué forma de rescate tendrán las que se realicen en 2025 de lo consolidado en 2015 y qué implicación fiscal tendrá. Yo creo que esta pregunta viene al hilo de que hemos explicado que una de las condiciones que podrían darse para que uno rescatase el plan es que hayan transcurrido 10 años desde que uno ha hecho aportaciones a ese plan, siempre que esas aportaciones se hayan hecho a partir de enero de 2015. Bueno, pues el rescate sería exactamente igual que por cualquier otra causa, que en cualquier otra fecha, se tiene que dar, o sea, tributaría exactamente igual al IRPF, etcétera. Pero una cosa que yo creo que está bien aclarar, Ignacio, por favor, es cuánto puedes ir rescatando de esas aportaciones. O sea, entiendo que a partir de 2015... cada aportación que hayas ido realizando escalonadamente, ¿no? A partir de 2015, una vez que cada una de esas aportaciones va cumpliendo 10 años, ¿no? Eso es, que siempre que tengan antigüedad de 10 años. Tú te miras todas las que tienes, todas las que tengan una antigüedad de más de 10 años, esas serán las que puedes ir rescatando. Eso es. Nos preguntan también si se va a poder traspasar el dinero de un plan de empresa a un plan privado. Ojo con los planes de empresa están muy bien, yo creo que van a crecer muchísimo, pero normalmente tienen una serie... Es que antes has hablado de otra cosa que también es muy importante, especificaciones del plan, el reglamento del plan. Pero normalmente los planes de empresa no te dejan traspasar mientras seas trabajador de la empresa, tienes que estar con ellos. Una vez que dejes de ser trabajador de la empresa, te puedes quedar en el plan de empresa o normalmente puedes traspasarte un plan individual. Sí, no tienes por qué quedarte allí, pero... Hay que verlo, porque te sorprenden algunos planes de empresa donde además una vez que dejas y accedes a la jubilación ya solamente te dejan rescatar de forma determinada, etcétera. Entonces entiendo que sí, pero seguro que no mientras seas empleado de la compañía, pero una vez que te salgas, pues posiblemente puedas pasarlo a un plan individual y poder gestionar lo que... O sea, tienes el derecho de traspaso, entonces me puedo ir a otro plan si quiero, siempre y cuando no esté bloqueado por el reglamento del plan. Luego preguntan si el traspaso de planes está sujeto a límites, como hay unos límites de inversión anuales, los famosos 2.000 euros que pronto serán 1.500, si hay límites en cuanto al traspaso. No, eso es dinero nuevo, o sea, eso es dinero viejo, por decirlo de alguna forma, yo ya lo tengo aportado, los límites son para el dinero nuevo, o sea, lo que yo aporto este año no me puedo pasar de los 2.000 euros el año que viene de 1.500 euros, pero si yo tengo 60.000 en un plan de pensiones, lo puedo traspasar sin ningún tipo de problema. Normalmente, luego además... Sí, no hay ningún problema. Otra pregunta que hacen es, además es interesante porque esto nos da pie también a comentar un asunto y es que una vez te jubilas no estás obligado a rescatar en el mismo momento en el que te jubilas el plan de pensiones, tienes un tiempo. ¿Cuánto tiempo precisamente es lo que preguntan? ¿Cuánto tiempo hay para rescatar el plan de pensiones después de jubilarte? Aquí lo importante es que se produzca la contingencia de jubilación. Una vez que la Seguridad Social te reconoce la jubilación, ¿no?
o si no trabajas una vez que alcances los 65 años, o sea, se ha producido la contingencia y por lo tanto puedes rescatar el plan de pensiones. El plan de pensiones deja de ser ilíquido para ser líquido, puedo rescatarlo cuando quiera. Yo lo puedo rescatar cuando quiera a partir de ahí o dejarlo hasta que fallezca sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la contingencia de jubilación ya se ha producido, o sea, la puedo rescatar en el año 1 o en el año 23 si quiero. Importante aquí, y ahí igual es por eso, es que para este beneficio que está en régimen transitorio, donde yo podía aplicar una reducción del 40% por el rescate en forma de capital para aportaciones realizadas antes de 2007, sí que me dan 2 años para poder rescatarlo. Bueno, el ejercicio el año en el que me jubilo y 2 más, ¿vale? Si rescato después de eso ya pierdo ese derecho de la reducción del 40%, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Aquí hay un asistente que nos comenta que no ve la ventaja de invertir en planes de pensiones versus invertir en bolsa con estrategias de dividendos a largo plazo, que considera que el retorno es muy bajo en comparación y nos pide que profundicemos un poco en esta comparación, inversión en bolsa por dividendos, inversión en planes de pensiones. Esto me gusta, esto me gusta porque cuando nosotros hacemos un análisis de planificación financiera, nosotros metemos la variable fiscalidad ahí, ¿no? Vamos a dejarnos y vamos a sacar fuera, por decirlo de alguna forma, y nos vamos a centrar solamente en el vehículo de acumulación. Y vamos a dejar fuera la parte de que yo me ahorro IRPF si aporto un plan de pensiones. O sea, esa la dejamos fuera. Si yo tengo un vehículo de acumulación como es un plan de pensiones y el dividendo se cobra dentro, porque yo puedo tener un plan de pensiones que cobre mucho dividendo y que tenga las acciones del dividendo. Si el dividendo se cobra fuera, el dividendo no paga nada dentro del plan de pensiones, paga 0. Si yo cobro el dividendo fuera, lo cobro yo personalmente, piensa que el marginal del tipo del ahorro es un 26%. Si yo tuviera rentas muy altas por dividendo, pues tendría que pagar todos los años un 26%. Como poco voy a pagar un 19%. Como poco voy a pagar un 19%. Eso quiere decir que mi plan de pensiones crecerá un 100%. Y mi cartera con dividendo, por la parte del dividendo, pues crecerá un 81% porque el 19% lo pierdo por pagar impuestos todos los años. Entonces, solamente por la parte del vehículo de acumulación, siempre nosotros recomendamos tener un vehículo de acumulación que no pague impuestos dentro, que pague impuestos mínimos, como un fondo de inversión, por ejemplo, que paga un 1%, planes de pensiones no pagan nada. Entonces, siempre es muchísimo mejor tenerlo ahí. Por quitarme la tributación recurrente de la generación de un rendimiento del capital mobiliario. Bueno, igual que ocurre con los fondos de inversión, ¿no? O sea, al final, exacto, cuando uno invierte en un fondo de inversión, pues todos los dividendos cuando es un fondo de acumulación, claro, los dividendos que cobra ese fondo se reinvierten y son dividendos por los que tú no tienes que tributar, sino que van a redundar en tu beneficio. No es que no los estés cobrando, no es que no te estén beneficiando, solo que al reinvertirse en el propio fondo, pues tú no estás tributando por ellos y se sigue produciendo este efecto maravilloso del interés compuesto, de nieve, que de otro modo no se podría producir. De todos modos, aquellos que estén enamorados de la estrategia del dividendo, pues que escojan un plan de pensiones que se centre en compañías que den una alta rentabilidad por dividendo, que tienen sus pros y tienen sus contras. O sea, no es tampoco el bálsamo de Fieradas, pero bueno, que es una estrategia. Más que una cosa es la estrategia del dividendo y otra cosa es el producto que vamos a utilizar para beneficiarnos de esta estrategia del dividendo. Y entonces, si invertimos de forma directa en dividendo, pues como muy bien dice Ignacio, tenemos, o sea, desde un punto de vista fiscal no es lo más eficiente. Es mucho más eficiente hacerlo a través de un producto financiero. Y ahí ya tenemos el producto fondo de inversión y el producto plan de pensiones. Si es para la jubilación, el plan de pensiones tiene una ventaja fiscal muy importante. Entonces, bueno, ahí ya cada uno que lo valore y que tome la decisión que quiera. No, pero también yo ahí lo recomiendo, ¿eh? Nosotros hemos cogido un dividendo o una cartera con dividendo, la hemos puesto en la persona física directamente y hemos hecho una estimación a 5 años de cuál es la rentabilidad que tiene el producto. Hemos cogido ese mismo dividendo, lo hemos metido en un vehículo de acumulación, llámale fondo de inversión, llámale unit link, llámale plan de pensiones, me da igual, en un vehículo de acumulación y hemos comparado las rentabilidades y la rentabilidad del primero baja con respecto al segundo una barbaridad. O sea, eso sale, numéricamente sale, vamos, sin duda. Preguntan también, bueno, que el máximo desgravable son 2.000 euros, pero si se puede aportar más dinero, aunque no es grave. Ojo, no se puede, y no solamente no se puede, sino que está prohibidísimo. Sí, y si te pillan, te pueden meter una multa. O sea, tienes que devolver ese extra que hayas invertido por encima de los 2.000 euros. Y como no lo hagas y te pilla Hacienda, te puede poner una multa que es proporcional precisamente a ese plus. Del 50% del exceso, o sea que no es ninguna tontería. Tengo 6 meses para regularizar la situación. Si no regularizo en 6 meses, me llegará una sanción de Hacienda, sí, del 50%. Preguntan también con respecto a las aportaciones entre empleado y empresa, lo de los 1.500 más 8.500 para el 2022, ¿cómo aplica esto a los autónomos? Sobre todo a aquellos que son empleado y empleador al mismo tiempo.
Bueno, están intentando corregirlo en cierta manera, porque es verdad que los autónomos sí que se habían quedado con esa limitación de los 2.000 euros. Hay una consulta de tributos que además lo confirma, ¿no? Entonces, lo que van a hacer, antes hemos dicho que las aportaciones de 8.500, estas que van a dejar para el empleador para el año que viene, te van a permitir a los partícipes hacer una aportación equivalente a la que te haga el empleador. Es decir, en este caso, si hiciera 4.250, es el importe que hemos dicho, sería la mitad de 8.500, el empleado puede hacer 4.250. Pues parece ser que esos 4.250 se lo van a dejar también para los autónomos. Entonces serían 4.250 más los 1.500. Parece que va a quedar ahí la cosa. Eso sí que tenemos que verlo también desarrollado y cómo queda. Porque todo esto va a tener que ir por la parte del plan de empleo público, etcétera, etcétera, y todo eso pues le queda desarrollo reglamentario y tendremos que verlo. Pero vamos, parece que por ahí van los tiros. Luego preguntan si puedes acceder a un plan de empleo si eres funcionario. Pues por eso se quiere el plan de empleo público también, para que puedan acceder los funcionarios. Sí, sí. Pero lo mismo, tenemos que ver el desarrollo, cómo va a quedar finalmente. Luego, preguntan también si en los planes de pensiones de aportación definida, si es obligatorio aportar año tras año la misma cantidad hasta la jubilación o si hay libertad para hacer las aportaciones puntuales que se crea conveniente hasta agotar el máximo legal. Sí, bueno, yo ahí me hago un poco de lío con el tema de los planes de aportación definida y de prestación definida, etcétera. Yo entiendo que los de aportación definida, yo creo que se puede aportar. O sea, los planes individuales puedes aportar lo que quieras todos los años. Eso lo tengo clarísimo. Casi todos los planes de pensiones individuales son de aportación definida porque yo no fijo la prestación que voy a tener. Entonces, yo entiendo que se puede aportar, pero de verdad que eso habría que mirarse la letra pequeña un poco de la norma porque y sobre todo, como dices tú siempre, las especificaciones del plan. Exacto. La norma es un marco de lo que no puedes hacer o de lo que sí que te está permitido hacer, pero al final lo que va a marcar lo que realmente vas a poder hacer con un plan es lo que viene en las especificaciones del plan, que sean acordes con la ley, como es lógico, pero que a lo mejor es más restrictivo que lo que permite hacer la ley. O sea, eso ya depende de las especificaciones de cada plan. Y luego, independientemente de que tus aportaciones definidas sean unas u otras, como muy bien comentaba el propio asistente en su pregunta, pues todo tiene un máximo, que es el máximo de aportación anual. Nos preguntan de nuevo si se va a poder ver la versión de este webinar en diferido. No os preocupéis que mañana lo colgaremos en el blog de MyInvestor. Luego nos piden también que expliquemos de nuevo lo de la regla del 100. Bueno, pues lo de la regla del 100, como os comentaba antes, es una manera de expresar cómo a medida que nos vamos acercando a la fecha objetivo de nuestro ahorro, en este caso si es un plan de pensiones, la jubilación, cómo a medida que nos vamos acercando a la fecha de jubilación deberíamos ir reduciendo el riesgo de nuestra inversión, lo cual se traduce en ir reduciendo la exposición a la renta variable e ir incrementando, por tanto, la exposición a la renta fija. ¿Por qué? Pues porque la renta variable es un activo que es muy rentable, pero tiene más riesgo porque sufre más oscilaciones en el corto plazo, mientras que la renta fija suele tener rentabilidades más modestas que las de la renta variable, que las de la bolsa, pero sus oscilaciones son muchísimo más mínimas y suele tener un comportamiento más estable. Es un activo de menos riesgo, por tanto. Entonces, a medida que nos aproximamos a la fecha de la jubilación, deberíamos ir reduciendo el porcentaje de bolsa e ir aumentando el de renta fija. Y entonces, una manera de expresar esto es la regla del 100. En la regla del 100 tenemos que sumar nuestra edad más el porcentaje de renta variable o de bolsa, vamos, en la cartera, y eso nos tiene que dar 100. De modo que cuantos más años tengamos, menos porcentaje deberíamos estar invirtiendo en bolsa para que nos siga dando 100. Como 100 es una constante, es un número que es el que es, para que nos dé 100, a medida que nuestra edad va creciendo, nuestro porcentaje en renta variable debería ir disminuyendo. Pues si yo, por ejemplo, tengo 30 años, que no los tengo, antes de llegar para poder sumar 100, tendríamos que tener un 70% de renta variable. Y a medida que voy cumpliendo años, pues ese porcentaje de renta variable debería ir descendiendo. Pues por lo que os decimos, ¿no? Porque si llega el momento de la jubilación, tienes que poder, no te tiene que pillar en una corrección bursátil, no te tiene que pillar con el pie cambiado justo en el momento en el que la bolsa está cayendo, porque imagínate a alguien que se hubiera jubilado en marzo del año pasado cuando estalló la crisis del COVID. Es que si hubiera tenido que rescatar el dinero sí o sí, lo hubiera hecho con unas minusvalías del 40%. O sea, no puede ser que pongas todos los huevos en la misma cesta y que cifres todo al momento puntual que tenga la bolsa, porque la bolsa pues, sufre oscilaciones. Y de ahí que tengas un poco que lo recomendable es que respete esta proporcionalidad. Ahora ya, que sume 100 o que sume 110, que también existe la regla de 110, la regla de 120. Luego cada gestora tiene sus fórmulas mucho más complicadas que esta que os acabamos de dar. Pero os la damos
porque lo que sí que queremos es transmitiros un poco esta idea, este concepto de que ya no solamente con los planes de pensiones y la jubilación, sino en general a la hora de marcarse un objetivo financiero. Cuando nos marcamos un objetivo financiero, ese objetivo financiero tiene un horizonte temporal, porque estamos ahorrando para algo. Estamos ahorrando para comprarnos un coche, para pagar la entrada de una casa, para pagarle un máster a nuestros hijos, para la jubilación, para lo que sea. Y eso se va a producir en un momento temporal concreto de nuestra vida, lo que quiere decir que falta un número de años concreto para que llegue. Y eso determina en muy buena medida en lo que deberíamos invertir y el nivel de riesgo que deberíamos asumir. Pero claro, a medida que se va acercando, pues esta composición en la cartera debería ir balanceándose en función de la cercanía del momento. Preguntan también, de cara al partícipe, de cara al ahorrador, si es mejor tener un plan de pensiones individual o bien un plan de pensiones de empresa, que es más beneficioso para el partícipe. ¿Tú qué crees, Ignacio? Hombre, si es el de empresa y me hacen las aportaciones, dicen que a caballo regalado no se le mira el diente, ¿no? Entonces, bueno, el de empresa, por supuesto, está ahí, ¿no? Si hace referencia a la parte del plan de empleo público, no sé si se van a poder hacer aportaciones individuales, yo creo que van a tener que ser empresariales. Lo que pasa es que es verdad que si tengo esa regla de que puedo hacer las mismas aportaciones que haga mi empleador, pues también podré aportar algo. Y bueno, lo que dicen es que va a tener comisiones bastante bajas, pero una cosa que ha dicho antes Clarisa también es que si estoy en un plan de gestión activa, es bueno que mire qué está haciendo el plan de gestión activa. O sea, hay que ver cuál es el track record que tiene, ver qué está funcionando, etcétera, etcétera. No vaya a ser que por pagar comisiones bajas tenga una rentabilidad malísima. Yo me acuerdo de algunos amigos míos, asesores financieros, que yo le decía, es que este plan de pensiones tiene unas comisiones altísimas. Y dice, por algo las tendrá, porque seguro que lo están haciendo muy bien. Y efectivamente, pues a veces es así también. O sea, hay que tenerlo en cuenta, hay que mirarlo todo, hay que saber que los gestores premium pues también se tienen que pagar muchas veces. O sea, hay que verlo. Bienvenido sea, ¿no? Si además la rentabilidad que vemos en un plan de pensiones, al igual que en un fondo de inversión, ya es neta de comisiones. Si aún así, si después de pagar esa comisión de gestión ha batido al índice, pues fenomenal. Oye, no... Eso es. Preguntan también por qué creemos, o por qué crees tú, que eres el experto, Ignacio, que el gobierno está haciendo esta apuesta por incentivar menos el plan de pensiones individual y más el plan de pensiones de empleo. ¿Qué lógica crees tú que hay detrás? Yo creo que hay una parte ideológica y otra estructural, ¿no? Por la parte de ideología, pues está claro que sí que se pensó desde la creación de este gobierno, sí que se decía que los planes de pensiones favorecían a las rentas altas. Y yo creo que puede no faltarle razón, es cierto, ¿no? Si te pones a analizar, y yo he visto algún gráfico por ahí, a partir de ciertas rentas es cuando se disparaban realmente las aportaciones hasta los 8.000 euros. Bueno, oye, pues por equilibrarlo un poco, ¿no? No darle ventajas fiscales a los que tienen mejor condición, ¿no? Eso puedes estar más o menos de acuerdo, pero una razón es sin duda esa. Y la otra es por cambiar la estructura y comprometer al empresario privado en la parte del ahorro a largo plazo. El ahorro a largo plazo y la jubilación preocupan mucho. Pensar que el sistema de pensiones público puede estar sufriendo bastante y no sé en qué nos vamos a encontrar cuando accedamos a la jubilación. Me encanta el eufemismo, Ignacio. Sí. Puede estar sufriendo sí. bastante. Y yo creo que les interesa mucho el que confían mucho que estos sistemas que sigan funcionando en otros sitios, sobre todo en Reino Unido. En Reino Unido funciona muchísimo, esa es la verdad. La parte de aportaciones por parte del empleador, donde además se incentiva por la parte de aportaciones del empleador, se incentiva al empleado también a poder hacer aportaciones y entonces pues yo creo que lo que quieren es reestructurar todo el sistema de empleo, que los planes de pensiones que tenemos hasta ahora en el sistema individual no quedan solamente para gente que realmente igual no va a necesitar tampoco esas rentas para el día de la jubilación y que puedan acceder todos los empleados. Pero va a ser una travesía complicada, poder llegar a toda la sociedad, a todas las pymes, va a ser complicado. Pero bueno, esa es la idea. Preguntan también si para invertir en un plan de pensiones es imprescindible hacerlo desde una cuenta personal única o si se puede invertir en él en un plan de pensiones a través de una cuenta con cotitularidad. El plan de pensiones yo creo que es personalísimo, ¿no? Yo estoy en la idea también de que es de titular único, ¿no? Sí. De modo que si tenéis una cuenta abierta en MyInvestor, por ejemplo, con 2 titulares, a través de esa cuenta no podríais invertir en un plan de pensiones. Tenéis que hacerlo a través de una cuenta individual. Lo mismo que con los fondos de inversión. O sea, no confundamos la cuenta transaccional, o sea, la cuenta corriente, por decirlo de alguna forma, con la cuenta del plan de pensiones. La cuenta del plan de pensiones sería una especie de cuenta de valores que en realidad es solamente un plan de pensiones y luego ya las aportaciones las puedo hacer desde la cuenta que quiera. O sea, desde la cuenta corriente, desde la que quiera. Lo que pasa es que el plan de pensiones tiene que ser individual, necesariamente. O sea, solamente puede haber un titular, por decirlo de alguna forma.
Y los otros podrán ser beneficiarios. Mi mujer, mis hijos, etcétera, etcétera, podrán ser beneficiarios, pero no pueden estar en cotitularidad, como sí que puede haber en un fondo de inversión, que sí que puede haber cotitularidad. O sea, eso es así. Muy bien. Nos comentan también que el límite es muy bajo, el de los 1.500 euros. Dicen, es muy difícil conseguir ventajas fiscales con 1.500 euros. Bueno, no es que sea difícil, o sea, las ventajas fiscales siguen siendo las mismas. El problema es que nos permiten obtener esas ventajas para una cantidad de dinero mucho más pequeña. Pero bueno, al final también hablamos de 1.500 euros todos los años. Sí, no. Es año tras año, tras año, tras año, un dinero que no está tributando, que al cabo de 10 años, pues esos 1.500 son 15.000 y al cabo de 20 son 30.000 euros que no han cotizado a Hacienda, que a lo mejor de esos 30.000 euros, pues 10.000 tendrían que estar en el bolsillo de Hacienda y no lo está. Están trabajando para ti. Pensar que las aportaciones de 8.000 euros, o sea, ya digo que la media de aportaciones no estaba cerca de los 8.000, estaba más cerca de los 2.000, estaba sobre los 2.500 y pico euros, ¿no? De media, es verdad que ahí te coges la media. Luego hay otra cosa, o sea, son aportaciones. Y luego hay una cosa que funciona muchas veces, ¿no? Y es el poder poner aportaciones mensuales. O sea, es decir, que eso para el ahorro a largo plazo funciona muy bien. Es decir, esta cantidad la saco ya del circuito, por decirlo de alguna forma, y esto se queda para mi jubilación, antes de que empiece. Y normalmente las aportaciones se hacen sobre unos, como mucho, 100 euros al mes, no más. Eso quiere decir que te juntarías con 1.200 a final de año y luego en diciembre puedes hacer una aportación especial de 300 euros y bueno, te quedas con los 1.500. Parece que no, pero eso es algo que estás apartando, lo estás haciendo ahí en un producto líquido, un producto de acumulación. Bueno, puede funcionar. Menos beneficio fiscal o menos incentivo fiscal, pero bueno, algo tiene, sí, sin duda. Luego pregunta Alex si se contrata un plan de pensiones antes del 31 de diciembre, si se podrá seguir invirtiendo a partir del 1 de enero de 2022 el máximo de 2.000 euros, es decir, si el cambio afecta solo a nuevos planes contratados o a partir del 1 de enero a todos los planes. No, ojalá. El cambio legal afecta a todos los planes de pensiones, a todos los partícipes y a cualquier aportación que quiera realizar a cualquier plan de pensiones. O sea, hasta el 31 de diciembre en cualquier plan de pensiones puedes invertir, o varios planes de pensiones, que no por qué invertir solo en uno, puedes invertir hasta un total de 2.000 euros y a partir del 1 de enero del año que viene, en cualquier plan de pensiones, seas quien seas, vas a poder invertir hasta un total de 1.500 euros. O sea, no depende del plan en el que estés, ni es para nuevos planes en el sentido de planes que todavía no hayas contratado. No, esto va para todos los productos. Tenemos aquí también a algunos asistentes a los que no hemos convencido, Ignacio, y que nos preguntan que qué alternativas hay a los planes de pensiones. Sí, alternativas tiene que haber. Fondos de inversión, en principio, una cartera de fondos. ¿Por qué? Pues por dos cosas. Siempre acumulación a largo plazo. Yo puedo poner en un fondo de inversión y que se cobre el dividendo dentro, ¿no? Por poner el ejemplo que teníamos antes, y yo no tengo que tributar por él y ya tributaré el día que rescate, solamente por la rentabilidad, por supuesto. Y segundo, porque puedo traspasar entre planes de pensiones. Por lo tanto, me meto en un plan de pensiones ahora con cualquier entidad o con cualquier gestora. No me gusta cómo lo están haciendo. Mañana me voy a otro plan de pensiones sin ningún tipo de problema. Además que los traspasos en 3 o 4 días los tienes hechos, o sea, por regla general. Dentro del mundo de las alternativas a los planes de pensiones están también las carteras de servicio, o sea, de servicio de gestión discrecional de carteras, las carteras indexadas, las carteras como nuestras carteras musicales, vamos, en MyInvestor, que también es una opción desde mi punto de vista muy interesante para aquel que quiera invertir para su jubilación. Puedes o hacerte tú tu propia cartera de fondos y decidir tú tu asset allocation, tu distribución renta variable, renta fija, etcétera. O bien, haces un test online, te decimos cuál es tu perfil de riesgo en función de tus características y del horizonte temporal que tienes, se te adjudica la cartera de fondos indexados que va acorde y perfecta para tus necesidades y ya está, inviertes ahí y ya te olvidas, igual que te olvidarías si invirtieras en un plan de pensiones. O sea que, además, en nuestro caso son carteras que invierten en fondos indexados, con lo cual las comisiones son bajísimas. Las propias comisiones de gestión de la cartera son muy bajas también, porque para eso somos un robo-advisor. La tecnología siempre ayuda a reducir los costes y además hay liquidez, que para Ignacio pues a veces no es una ventaja porque... Para el ahorro a largo plazo me gusta. Es verdad que la tentación de sacar el dinero cuando no debes, pero bueno, es verdad que si tienes un apuro pues lo podrías sacar. Preguntan también si se puede decidir el importe a aportar a un plan de pensiones de forma variable, es decir, si se podría aprovechar y aportar 2.000 euros a un plan nuevo este año y luego hacer 2022 a 100 euros mensuales. Por supuesto. Claro. De hecho, lo normal es que uno aporte a un plan de pensiones lo que quiera, cuando quiera, con la periodicidad que quiera, siempre dentro del máximo legal.
Pero bueno, esos 2.000 euros o sea, esos 2.000 euros hasta el 31 de diciembre o esos 1.500 euros a partir del 1 de enero, tú te los puedes repartir como quieras. De hecho, siguiendo un poco diferentes teorías y estrategias de inversión, pues a lo mejor es interesante hacerlo en paquetes, pues eso, ¿no? Mensuales para intentar diluir el efecto timing, ¿no? En lo de entrar en un mal momento de mercado, pues igual te los quieres ir repartiendo mes a mes. También es verdad que es una cantidad tan pequeña que bueno, y además, claro, en todo caso, es a tan años vista una inversión en planes de pensiones que, o sea, de cara a la jubilación que... Pero bueno, si quieres, por supuesto, en planes de pensiones se puede invertir con la periodicidad que uno quiera y en los importes que uno quiera. Bueno, ojo, como muy bien diciendo yo siempre, mirando las especificaciones del plan. Exacto, sí, pero bueno, por regla general sí. Y es muy bueno eso de poner una aportación mensual ahí y cuando te llegue la nómina sabes que con ese dinero ya no cuentas. Pues eso es lo que dice, los 100 euros, con esos ya no cuentas y se quedan en el plan de pensiones. Viene muy bien porque luego te llegas a diciembre y dices, ostras, que tengo que hacer la aportación de 2.000 o 1.500 y puedes tener ahí alguna tensión de tesorería, ¿no? Utilizando términos de estos y te encuentras que no tienes dinero para ponerlo. Sin embargo, si has ido ya haciendo los deberes desde enero, pues funciona muy bien. Esa es la verdad. Luego preguntan, con 59 años y prevista la jubilación a los 65, ¿es mejor un fondo de inversión o un plan de pensiones? Pues esta no es una decisión que deba depender de la edad, da igual, si tú tienes 59 años, pues con 59 años lo que debes plantearte es el tipo de activo en el que quieres invertir, que debería ser algo más conservador, no con un riesgo demasiado disparado, pero esa estrategia de invertir en algo conservador la puedes canalizar o a través de fondos de inversión o a través de planes de pensiones, no, una cosa no quita la otra. Es verdad que desde un punto de vista de fiscalidad, pues habrá que ver qué tipo impositivo tienes ahora y que ahora tienes una visibilidad que gente más joven no tiene, es cierto. Y a lo mejor con 59 años pues ves más claramente el tipo impositivo que tienes ahora y que vas a tener cuando te jubiles. Pero bueno, en términos generales, la decisión no depende de la edad, la decisión depende de, bueno, de las características que tiene cada producto, pues su liquidez y su fiscalidad y de lo que tú quieras priorizar. Además que son complementarios. Claro, tanto nos están reduciendo el límite máximo de aportación a planes de pensiones que casi son necesariamente complementarios. Claro. ¿El plan de pensiones de empleo lo puede contratar la sociedad limitada a favor del socio administrador único de la sociedad? Esta es ya para nota, Ignacio, no sé si... Vamos a ver, en principio lo que tiene que haber es un acuerdo de empresa también, es que eso habría que verlo, o sea, si estamos hablando, yo entiendo que sí, si es una empresa con un único empleado, que eso ocurre mucho, donde tienes un administrador único, pues me imagino que sí que podrás recogerte un plan de empleo, siempre y cuando puedas entrar en ese plan de empleo. Entonces sí podrás hacer aportaciones a ti mismo. Lo que pasa es que si tienes una plantilla, pues posiblemente esas aportaciones, esos compromisos que tienes que hacer para estar dentro del plan de empleo, pues puede quedar de esta manera. Pero yo entiendo que sí que se van a poder hacer. Bueno, veo que nos estamos acercando ya a las 7:30, se nos está yendo un poquito de las manos la duración del webinar, se nota que es un tema que bueno, pues, efectivamente es un tema interesante, del que hay muchas dudas y del que, pues bueno, pues hay muchas lagunas que despejar. Paso a la última pregunta, me temo que se van a quedar algunas sin contestar. En este sentido, por favor, no dejéis de formulárnoslas a través de las redes sociales. En el blog de MyInvestor tenemos un consultorio que es de educación financiera y en este consultorio podéis escribir para plantear cualquier duda que tengáis, siempre desde un punto de vista teórico, conceptual, en materia de educación financiera y esto incluye también planes de pensiones, o sea que podéis escribir a este consultorio, que la dirección de correo electrónico es hellomyinvestor@myinvestor.es, podéis escribir y todas estas dudas que habéis planteado aquí, si veis que alguno no os ha dado tiempo a leer vuestra pregunta, podéis escribir allí y os la contestamos, luego las publicamos además en el blog. Y si no, pues en redes sociales pues también os intentamos dar solución. Por cierto que os invitamos a conocer nuestro blog porque tenemos muchísimo material divulgativo en concepto de planes de pensiones. Podéis suscribiros además al blog para que os actualicemos sobre las últimas novedades y allí igual algunas de las dudas que tengáis pues las vais a ver resueltas directamente con algún post en el que se habla de ese tema. Pero bueno, por finalizar un poco, por acotar la presentación de hoy, pasamos a la última pregunta y es que nos preguntan desde el momento que estás invirtiendo en un plan de pensiones, ¿desde qué momento estás invirtiendo con lo aportado y los intereses generados por esta aportación? Es decir, dice la pregunta, si invierto 2.000 euros y generan un 20% más en un año y tengo 2.400 euros, ¿son esos 2.400 euros con los que se sigue invirtiendo para el año próximo
o se añade al montante inicial de forma mensual. Bien, pues yo por decirlo de esta manera, ¿no? Los fondos de inversión lo que tienen dentro es una cartera que genera liquidez y lo que tienen que estar es invertidos constantemente. Igual tienen que tener un pequeño pico de liquidez, pero lo que van haciendo es invirtiendo de forma constante. No sé si es esa la pregunta que quieren tener. O sea, en el momento en que cobran el dividendo, ese dividendo de la inversión que tengan, pues volverá a ser invertido en lo que ellos estimen oportuno que se tiene que invertir. Yo creo que la pregunta va un poco encaminada en términos de interés compuesto. O sea, al final, cuando tú inviertes en un plan de pensiones y ese plan de pensiones genera una rentabilidad, si luego todo lo que le vaya sucediendo a ese plan en cuanto a siguientes revalorizaciones y siguientes rentabilidades se calcula sobre esa nueva base. El ejemplo que él ponía, si te inviertes 2.000, esos 2.000 se convierten en 2.400, si tu base siguiente sobre la que calcular la valorización va a ser 2.400. Y efectivamente es así. Es decir, el interés compuesto, el efecto de interés compuesto, que es un término que también induce un poco a error a veces, porque la palabra interés ya a la gente le hace asociar directamente que cobras un interés fijo, como con una cuenta remunerada. Se podría hablar más que de efecto interés compuesto, efecto revalorización compuesta. Pero bueno, el hecho de que cuando tú recibes un interés o experimentas una revalorización es sobre esa nueva base sobre la que se va a calcular la siguiente revalorización. Y eso va produciendo un efecto bola de nieve, que es absolutamente beneficioso para el inversor. Todo, o sea, a medida que va creciendo tu ahorro, es sobre ese ahorro que ha aumentado sobre el que se va a calcular la siguiente revalorización, con lo cual cada vez va subiendo más en función de todo lo que ha ido creciendo en las veces anteriores. Y esto sucede así también con los planes de pensiones. Si en los planes de pensiones, pues el primer año se revaloriza. Bueno, pues la revalorización del año siguiente ya se calcula sobre la del año anterior. No sobre la inicial, sino sobre la del año anterior. Obviamente esto ocurre también con las pérdidas. Pero bueno, viéndolo desde el punto de vista positivo, que a largo plazo lo habitual es que la revalorización sea positiva, pues siempre te vas apoyando en cada vez, vas marcando nuevos máximos y sobre esos nuevos máximos pues vas calculando revalorizaciones. En fin, pues ponemos ya punto y final al webinar, más que nada por intentar acotarlo temporalmente, pero insisto, todas las preguntas que se hayan quedado en el tintero, no dudéis en mandárnoslas a nuestro consultorio de educación financiera. Lo podéis encontrar en nuestro blog, en el blog de My Investor, o hacerlo también a través de redes sociales. El webinar de hoy vais a encontrar la grabación también en el blog de My Investor, tanto la grabación como el podcast. Y nada, solamente me queda despedir a Ignacio Jiménez, su director de planificación financiera de Andbank, por estar hoy con nosotros y por ayudarnos tanto a entender un poquito mejor este producto. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que me encanta hablar de esto, así es que nada, podéis contar conmigo cuando queráis. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los asistentes por estar ahí. Que paséis una muy buena tarde. Hasta luego.